Vamos a iniciar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un poco del sistema de escritura náhuatl, ¿no? Bueno, pues bien, compañeros, sean bienvenidos todos. Mi nombre es Yaot Prajedis Martínez. Creo que algunos compañeritos ya nos conocemos, pero para el compañero que se integra el día de hoy, vamos a conocer este sistema de escritura del idioma náhuatl, también previendo de que algunos compañeros nos dicen que no van a poder acompañarnos. Esta primera imagen que yo les comparto es el sistema de escritura que estamos trabajando en el estado de Guerrero. Como bien saben ustedes, en la lengua náhuatl, pues hay muchísimas variantes que podemos nosotros encontrar. Además de que, pues algunos compañeros nos aferramos a un sistema de escritura, ¿sí? Este es lo más práctico que lo he hecho con niños pequeños, ¿no? Que hemos trabajado con ellos precisamente esta parte de las grafías con los que vamos a escribir. Esa es la propuesta del estado de Guerrero. Inclusive en las aulas es lo que estamos implementando. Pero hay una propuesta también del INALI. ¿Por qué también les presento la propuesta de INALI? Porque precisamente en este caso yo estoy también colaborando con ellos con respecto a la normalización del idioma náhuatl. Bien, pues vamos a iniciar, compañeros, con respecto a las grafías que vamos a utilizar y escribir en este náhuatl moderno, que algunos le llaman, pero algunos utilizan también, estaba yo revisando algunos trabajos, utilizan el náhuatl clásico, ¿no? En el cual pues van cambiando estas grafías. Pues bien, tenemos aquí, por ejemplo, 4 vocales que bueno, en el idioma español mexicano, ¿no? Se utilizan cinco vocales. En este caso, nosotros vamos a trabajar con 4 vocales. La grafía U, que ustedes pueden ver aquí, la grafía U cumple la función de vocal y consonante, que también le llegamos a llamar como semiconsonante o semivocal, que en ocasiones nos va a dar la función de vocal y en ocasiones como consonante, que por lo general en la lengua náhuatl se utiliza más como consonante. Pues bien, miren, las vocales son las siguientes: la grafía A, la E, la I y la grafía O. Este material también en el grupo ya lo compartía por si lo quieren un poco emplearlo y utilizarlo. Tenemos 4 dígrafos también, 4 dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son 2 grafías, 2 letras que al juntarse producen un sonido que es precisamente característico del idioma náhuatl. Tenemos al primero que es CH, ¿no? De chito, pues es chivo, ¿no? Es el ch, su sonido. Tenemos aquí el de chito. También tenemos aquí, por ejemplo, el otro dígrafo, el KU, que es el cua, de Cuanaca, cua. Tenemos el otro dígrafo. Este dígrafo es el que necesitamos precisamente ponerle un poquitito más de atención, porque es donde nos confundimos cuando estamos iniciándonos en el aprendizaje del idioma náhuatl.
Este dígrafo, el TL, su sonido es el. Necesitamos pegar nuestra lengua al paladar para que suene ese sonido y el aire sale a los lados, a los laterales en la boca. Su sonido es el. No es. No, es el. ¿Sí? Y su sonido es mucho más fuerte cuando va al inicio, por ejemplo, Tlaxcali. Tlaxcali. Aquí nos dice Tlaxcali. Tortilla. Tlaxcali. Y mucho más pronunciado también cuando termina al final, por ejemplo, Olot. 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 Donde algunos de nosotros se nos dificulta pronunciarlo, como cuando decimos Xochitl, Xochitl, ¿no? Y no tiene que ser ese sonido, es Xochitl, Xochitl, al igual que Olot, no es Olot, no, es Olot, nada más, Olot. O esta palabra muy conocida aquí en México es el Popocatépetl, ¿no? Popocatépetl. Algunos lo dicen Popocatépetl y no tiene ese sonido. Bueno, entonces es el dígrafo TL. Y la gran mayoría de las palabras que vamos a encontrar en el náhuatl tienen precisamente este sonido, el. Por eso quise hacer mucho énfasis en este dígrafo, en el. Sí, en el. Otro dígrafo que su sonido es el. ¿No? Su sonido es dental, sale el aire aquí entre los dientes, es el. Cicatl. Cicatl, que es la hormiga. Llevamos 8 grafías, ¿no? 8 grafías, que son los 4 vocales y los 4 dígrafos, ¿verdad? Los 4 dígrafos. Pues bien, los que están en esta parte, los que están en color azul, azul marino, son precisamente los consonantes, ¿no? Los consonantes. Son 4 dígrafos, 4 vocales. Y los consonantes son precisamente 10 y un semiconsonante que es la grafía U. Bueno, tenemos, por ejemplo, el primero es el Kahli. Kahli. Su sonido de la J es la aspiración, el Kahli. Tenemos la grafía K de Kolot, de alacrán que le llamamos nosotros, o algunos le llaman como escorpión, el Kolot. La Matzin, aquí tenemos la grafía L. La M de Mihli, la plantita de maíz, Mihli. Tenemos la otra grafía que es consonante, la N, que es Nanacatl. El Nanacatl. El plátano, pues Polan, ¿no? El Polan, el plátano precisamente, con la grafía P. Tenemos aquí la grafía S, que es consonante, Sayolin. Sayolin. Tochli, pues es el conejo con la letra T. Si se dan cuenta, aquí va solito la grafía T. Aquí está como dígrafo, pero con la L, pero aquí está solito como consonante. Tenemos la U, que es lo que les decía. Esta U funciona como vocal, pero también como consonante, tiene esa doble función.
aquí en este tipo de Tlajcuilolpamil, el sistema de escritura que utilizamos en Guerrero. Y ahorita veremos el de Inali, el de la propuesta de Inali. Es por eso, con esto damos la explicación, es que lo escribimos con W, la grafía U. Bueno, tenemos el otro que es la X. Es esta grafía que también a veces nos confunde. Su sonido es como el SH del inglés, como es el sh, shonakat, shonakat. Y la Y que es yet, yet, frijol. Bueno, entonces estos 19 grafías que vamos a estarlo utilizando, ¿sí? Para escribir en la lengua náhuatl. También decirles que con estas grafías podemos crear un sinfín de cosas, ¿no? Y todas estas palabras que ustedes ven, nombres, son sustantivos, ¿sí? Son sustantivos que en su momento lo vamos a ver, miren. Los sustantivos, por lo general, la gran mayoría, terminan en TL. Tenemos aquí, por ejemplo, miren, TL, TL, y aquí termina en TL, en IN, aquí es más sin, por el honorable, LI, TL, TL, el IN, el CLI, que ahorita lo vamos a ver, LI, TL, TL, TL y TL. Es lo que yo les decía. El náhuatl está muy presente, este dígrafo, el TL, su sonido es el ayotochin, armadillo, chito, chivo, yelot, elote. Aquí hay dos variantes, por eso es que pusimos los dos, el yelot o el elot. Ajá, yelot. Ihuitl, ihuitl, que es pluma. Ajá, pluma de un ave. Ihuitl. Kahli, casa. Colot, este escorpión o alacrán. Cuanaca, gallina, cuanaca. Ajá. Bueno, este cuanaca precisamente viene del sonido que realiza la gallina. Antes de la llegada de los europeos que traían el idioma español castellano, en el cual nos estamos comunicando, precisamente no existían las gallinas. Había guajolotes, como aves. Entonces ellos traen las gallinas y pues escuchan su sonido, cómo hace la gallina, de cuando pone un huevo empieza a gritar, y ese es el sonido que retomaron a Guanaca. La palabra lamatzin es como anciana, literal. Si lo pasamos al español, es anciana, pero lleva el reverencial o el honorable sin. Entonces sería honorable anciana. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el mijli, milpa o plantita de maíz. Nanacatl, el hongo. ¿Por qué se replica el nanacatl? Porque este producto, esta plantita, tiene más nutrientes que la misma carne. Entonces aquí nos está diciendo doble carne, 2 veces como la carne, ¿no? Por eso es nanacatl. Olotl, el olote. Polan, plátano. Sayolin, sayolin, el mosco o la mosca. Tochli, conejo. Tlaxcahli, tlaxcahli, tortilla.
Zicatl, hormiga. Zicatl, zicatl. Huexolotl, el huexolotl, el guajolote, que este ave sí es precisamente originario de aquí, de la náhuatl, ¿no? El huexolotl. Xonacatl viene también de la descripción. Xo, de xoxolochtic, de que en capas. Nácatl, que es carne, como su carne viene encimada, viene por capitas. Esta parte del xonacatl. Y el yetl, que es el frijol. Una de las ventajas del idioma náhuatl es que tal cual como se escribe, así se puede leer. Así se puede leer. Aún cuando nosotros no pronunciemos bien la palabra en náhuatl, se entiende. Inclusive si con el que estamos conversando en náhuatl, tal vez se le complica y dice, bueno, es que no le entiendo, o yo no puedo pronunciarlo, tal y cual, así como lo presenta, no hay ningún problema, puede decir yelotl, yelotl, ajá, yelotl o yelotl, ¿se le entiende? ¿Sí? Ayotochin, tal y como está, ayotochin, chito, yelotl, ihuitl. Este J suena como esa aspiración. Ahora bien, en la propuesta de Inali, que ahorita lo vamos a ver, las grafías que se cambian es como les explicaba en el video, las grafías que se cambian es el KU, KW, la grafía J por la grafía H y la grafía U por la W. Al utilizar estas grafías, en donde yo me confundo un poco, digo yo también se los digo, me confundo un poco, es con el KU. Si yo le agrego KW, no me acostumbro todavía y me confunde al momento de leerlo el KU, pero la H y la U, que en la propuesta de Inali es W, no hay ningún problema. Aquí es como que no le encuentro la funcionalidad para la propuesta de Inali. Entonces, son 4 vocales, 4 dígrafos, un semivocal, llevamos 9, ¿sí? 10 que son consonantes. Y es como los podemos encontrar, ¿sí? Aquí están, miren. Los que son de color rojo son los vocales, dígrafos con verde y azul marino es los consonantes. Hasta aquí, compañeros. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda que tengan ustedes antes de revisar de manera rápida la propuesta de Inali? Los escucho. ¿No? Amo. Temastiani. Sí. Una pregunta. ¿Por qué no está Nácatl en, ¿cómo se llama? Nuestro Señor el Desollado. Ajá. ¿Cómo se dice? Chipetote. Dicen que es Nuestro Señor el Descarnado. ¿Por qué no está ahí? Nácatl es carne, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué significa Chipetotecu? Sí. Nácatl es carne. Shipe es como quitar, haga de cuenta, quitar la cascarita, quitar la piel. Ajá.
Xipewa es el acto de quitar la piel. Ujú. Ese es el quitar la piel, el de Xipewa. Totec, Totec como el señor, como deidad, el señor que se cambia o se quita la piel. Entonces Que sería... algunos dicen el señor descarnado. Ujú. Ujú. Entonces sería Xipewa Tecutli. Sería, si quisiéramos describirlo, sería como Xipehuatecutli. ¿Por qué? Ah, Porque es el acto de quitar la piel. Xipewa. Ujú. Es como si agarráramos la naranja, le empezamos a quitarle la cascarita, le llamamos Xipewa. Le empezamos a o al quitarle la maíz cascarita. cuando se le descascara para echarlo para echarlo a moler Ujú. también. Como comúnmente le llamamos poner el nixtamal, ¿no? Ujú. Porque se pone el agua, de ahí se pone el maíz, se le agrega un poco de cal para que ahora sí que se descascare este maicito y después se Xipewa. pueda moler. Es el proceso de la nixtamalización, porque se tiene que quitarle esa cascarita dura que tiene para que se pueda moler mucho más fácil. Ujú. Entonces Sí, ahorita quema. Entonces ahorita lo pronunciamos mal porque tendría que ser Xipe Toteku. ¿Lo sí escribimos sería. mal o se descompuso o cómo es? Sería como en la traducción. Ajá. En la traducción que se le está dando. Por ejemplo, Xipetotec es el centote como el señor, como el gran señor que se le quita la piel, que cambia de piel porque se descarna, se le quita toda Cáscara. esa piel que tiene parte de la carne. Por eso me imagino que cuando dicen el señor descarnado, pero en sí no se le quita la carne, lo que es el músculo. Lo único que cambia es la parte superior en ese proceso. De la piel. De Sí, la sí, esa es mi piel. diferencia porque sí confunde. Gracias, Temachiane. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, sí, de nada. Sí es eso, que a veces confunde por la traducción, pero Nácatl en sí es la carne. Por ejemplo, de Tonacatecutli, ¿no? Ahí sí, precisamente. Sí cumple con esa, a lo mejor con esa traducción. Bueno, ¿Qué ¿alguien más, significa? compañeros? Ajá. ¿No? ¿Amó? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir ya nada más vamos a ver de manera rápida la propuesta de Inali para poder hacer una pequeña analogía, ¿no? Es miren. Sí, sí, ya ven mi imagen, la imagen que les comparto. No, ¿Quema? Emma. ¿Quema o no quema? Bueno, miren, para Inali dice, hubo mucha discusión que va a ser Nahuatl Tlajcuilolpamit, que Mexica Tlachtol Tlajcuiloli, y por último quedó como Mexica, de Mexica, de México, de los mexicas, Tlachtol como palabra, Tlajcuiloli como escritura, ¿no? Es como decir la palabra, la escritura de los mexicas. Muchos no coincidíamos que se pusiera mexica. ¿Por qué mexica? Porque realmente el idioma náhuatl no tan solo los mexicas lo hablaban. Ellos al llegar al Valle de México ya se hablaba el náhuatl. Que se adaptaron al náhuatl que ya se hablaba, pues sí, pero ya se hablaba el náhuatl. Entonces, una de las propuestas que poníamos nosotros que fuera
Anáhuac, Tlahtoltlahuiloli. Al decir el anáhuac incluye diferentes variantes, pero bueno, en esta reunión fueron de varios estados y pues así quedó. Ahorita está en ese proceso. Bueno, regresando a esto, miren la diferencia que podemos encontrar, lo que les mencionaba, que aquí en vez de la J se utiliza la H. La KW y la W como Huitzilin. Como Huitzilin. Entonces, igual son 19 grafías. Son 19 grafías. Y aquí es donde ya no nos vamos a confundir con respecto a las vocales. Miren, está la A, E, I y la vocal O. Nada más. La U aquí ya no aparece. Aparece como W. Igual los dígrafos, de manera rápida, aquí está un dígrafo, otro dígrafo, 3. Y aquí tenemos precisamente como el cuá, de cuauftli. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a escribir con esta W, precisamente, es donde a mí sí me confunde también con el cuá. KW. ¿Sí? Entonces, lo he estado utilizando a veces con KW o con KU. Es una de las diferencias. Ahora bien, también decirles que este está en proceso. Dice Inali, estés donde estés, utilices estas grafías, que si tú tienes una variante, que si dices quema, o dices quena, o dices amo, o dices ka, para negar, bueno, pues tú utilices las grafías. Ya al hablarlo, tú puedes hablar tu variante. Entonces, estas son las grafías que les presento el día de hoy. Tenemos A de ach. Estos también son sustantivos. Ach, chihli, elot o yelot, ichkatl, ohtli, camino, ohtli, colotl, cuauftli, ¿no? Cuauftli. Axolotl, michin, nochtli, oquilin, petlatl, sihuatl, tepetl, tlalyoli, itzcuintli, huitzilin, xochitl y yaotl. Entonces, esto es la propuesta de Inali. Ahora bien, ¿qué tan funcional puede ser? Uno de los compromisos que a nosotros nos dieron precisamente a que nosotros empezáramos a escribir de esta manera para poder dar nuestra conclusión. Y a una de las conclusiones es lo que les estoy diciendo. El KW es donde nos confundimos, pero todo lo demás funciona. Inclusive, había un compañero que nos decía, bueno, es que no sé por qué estamos utilizando la W, si la W es anglosajón, ¿no? Esta grafía es anglosajón. De yo les dije, miren, no vamos, ¿por qué no dejamos de discutir y nos ponemos a escribir? Porque precisamente, inclusive todas estas grafías tampoco es de nuestros ancestros. No sé para qué tanto nos peleamos. Eso también son grafías grecolatinas, tampoco es de nosotros. Si queremos escribir como ustedes dicen, lo original, lo de nuestros abuelos, pues vayamos a los Amoshli. Ahí es donde debemos de pelearnos, no de pelearnos, coincidir. Y esta es una propuesta para que podamos perpetuar este idioma, para que podamos didácticamente, pedagógicamente enseñarlo a los demás interesados que quieran aprender el idioma. Quieramos o no,
estamos dentro de este sistema y vámonos adaptando. Ojalá con el tiempo podamos leer los Amoshli. Y qué bueno, sería genial, ¿no? Sí, adelante, compañero. Que Maestro, está buenas como noches. Venus, adelante. Sí, Sí, soy sí. Víctor Pérez, pero este Ya, es sí, sí. mi seudónimo. Aquí en la propuesta de INALI, entonces la TL se sigue pronunciando igual como usted la pronuncia. Ujú, ujú. Ok. Sí, Entonces ya se podría como descartar, porque nosotros crecemos aprendiendo que como el tepetl, entonces ya esta se empieza a descartar a partir de estas propuestas. sí, Ah, sí, ok, de hecho, perfecto. ujú. De hecho, todo permanece. Los sonidos de las grafías se siguen utilizando. Lo único que cambia es el KW, el H. La grafía H también su sonido es la aspiración, la aspiración. La W Perfecto. igual Muchas como gracias. Huitzilin, y no cambia mucho, ¿sí? Ahora lo que usted decía, el de Tepetl o el de Tepetl, creo yo, y he analizado poco sobre esto, es cuando nosotros no hablamos definitivamente el idioma náhuatl y lo leemos tal y como está y decimos como Tepetl. Y lo correcto es Tepetl. Tepetl. Así se corta, haga de cuenta, se corta la palabra Tepetl. No se alarga como Tepetl. Xochitl. Es Xochitl. Al igual que la pronunciación de nuestro país, que es México, decimos México, pero realmente es México o Mexico. ¿Por qué? Porque no lleva la grafía J, lleva la grafía X. O mexicano, mexicano. Pues aquí está, miren, la propuesta del día de hoy. Este pequeño documento también yo ya se los mandé a ustedes en el grupo. Este documento ustedes pueden encontrar algunos materiales que hemos estado investigando en este pequeño tiempo que nos tocó trabajar, que nos toca trabajar el idioma náhuatl y compartir un poco en los cursos. Aquí pues ya tenemos nuestra imagen de Calpulli. Gracias al hermanito Oscar por ayudarnos con eso de la tecnología, ¿sí? Aquí les tengo, por ejemplo, los pronombres personales básicos, así de manera rápida, ¿no? Por aquí los podemos encontrar, darles un repaso y ejercitarlos sobre todo, ¿no? Aquí yo les traigo estas propuestas de Nehua en primera persona, como este pronombre personal, algunos le llamamos pronombre personal independiente, pero también es un pronombre personal, o sea que no va adjunto. Pero tenemos otro, miren, aquí está. Este sí es un pronombre personal ligado o necesita ir junto con el verbo, ¿sí? Entonces, cuando decimos Nehua Nicua Tlaxcali, ¿sí? La frase Nehua Nicua Tlaxcali, yo como tortilla, ¿sí? Podemos utilizarlo con por eso lo coloreamos con color amarillo. Puede ir Nehua Nicua Tlaxcali o nada más Nicua Tlaxcali. Se sobreentiende que este prefijo, también llamado prefijo de sujeto de pronombre personal, que está en primera persona, ¿no? Nehua Nicua Tlaxcali. Yo como tortilla. Y también aquí les pusimos los pronombres personales independientes, pero también aquí están algunas variantes. Nehua es como lo trabajamos nosotros aquí en Guerrero, Nehua. Claro, desde mi variante también, Nehua. Algunos dicen ne. Todavía utilizan la J como sonido, ne. Y algunos solamente ne. Yo.
se va deformando este idioma, al igual que el español, como cuando decimos, ¿y para qué? Ya nada más decimos, ¿para qué? ¿No? Igual se va haciendo esto, pero es necesario también saberlo desde su origen. En el náhuatl clásico lo vamos a encontrar como néhuatl, ¿no? Néhuatl, yo. Y como pronombre personal ligado prefijo de sujeto lo encontramos como ni. Tehua, te o tehuatl. Ne, te, ye, yo los he encontrado más con los compañeros de la Huasteca Potosina, los de Veracruz, toda esa parte, no dicen nejo, dicen ne, te o ye. ¿Por qué les pongo aquí? Para que nosotros podamos irlos contextualizando e ir previendo que vamos a encontrar textos de diferentes variantes. Ajá. Tenemos en el plural tejuame. En algunas variantes es tejuantin, tejuame, nosotros, o tejme. Aunque sí ya es muy deformado de tejme, a veces confunde, por eso no lo quisimos anotar. Y precisamente la estructura para utilizar el plural tenemos que es precisamente el ti del prefijo precisamente del prefijo de nosotros, más un verbo o un sustantivo, ¿sí? Que por lo general se ocupan más verbos que sustantivos. Claro que hay excepciones. Tenemos el otro, amejuame, amejuantin, ustedes. La partícula am es la marca del prefijo de sujeto, sí, más verbo o sustantivo y más un pluralizador. ¿Cuál sería el pluralizador de la grafía H o J? Que podemos utilizarlo. Yehuame, yehuantin, ellas o ellos. ¿Sí? Bien. Estos son los pronombres personales que vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos aquí el verbo qua, utilizando los dos tipos de pronombres personales. Ajá. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda que tengan ustedes con los pronombres personales? Amo. Amo, bien. Tenemos aquí, miren, nejua, nicua, yo como. Ajá, yo como. Nicua, estamos diciendo lo mismo, nicua. Si le agregamos nicua hielo, que acabamos de ver precisamente en el sistema de escritura, hielo. Ajá. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Nicua hielo. Yo como elote. Ajá, yo como, ¿qué más? Elote. Yo como elote. Pero yo quiero pluralizarlo. Yo quiero decir, yo como elotes. ¿Qué le tendríamos que agregar? Aquí. ¿Se acuerdan? Que el pluralizador es, para los sustantivos, ¿cuál es? Me. O también como me. Ajá, ¿sí lo escuchamos? Sí. Bueno, miren, este TL se absuelve, se elimina cuando se aglutina, pero también cuando se pluraliza. Cuando se pluralizan los sustantivos. Tenemos aquí, por ejemplo, nicua, hielo, le quitamos el TL, nicua, hielo, hielome, nicua, hielome. ¿Se puede así? Sí, se puede, se pluraliza de esa forma.
Nicuayelome. Como elotes. Así. Yelome. ¿Sí? Pero podemos también encontrar como hielo. Yo como elote. Sería de esa manera. Utilizando un sustantivo. Nicuayelos. Nicuayelo. Hielo. Tehuaticochi. Ya es en segunda persona. Tehuaticochi, tú duermes. Ticochi, igual tú duermes, ¿sí? Pero necesitamos tenerlo presente esta parte. ¿Cuáles son los prefijos de sujeto? Para que al momento de escribirlo no nos confunda. Y si creemos que todavía nos confunde, podemos agregarle el nejua, tejua, y no hay ningún problema. Se puede ir utilizando. Muy bien. Ticochi, tú duermes. Yehua. Para el pronombre personal en tercera persona, vamos a utilizarlo, el yehua, que aquí no tiene género. Yehua puede ser él o ella. Yehua kalaki. Él o ella entra. Si se dan cuenta aquí, no lleva ningún prefijo. Kalaki. Kalaki. Ella entra. Kalaki es el verbo entrar. Aquí en náhuatl, la mayoría de los verbos vamos a encontrarlos como en tercera persona. ¿Sí? En tercera persona. Yehua kalaki. Yehua kalaki y chan. Aquí miren, ya estamos utilizando un posesivo. ¿Sí? ¿Cuál sería el posesivo? Si nos acordamos. Yehua kalaki y chan. Miren, el posesivo y es para tercera persona. ¿Sí? Y chan. Ella entra a su hogar. Hogar. Ahí está, miren. Yehua kalaki y chan. Ella entra a su hogar. La palabra chantli. Chantli es hogar. Y la palabra casa es kahli. Así. Cali. Hogar. El chantli es mucho más amplio, mucho más indeterminado. O sea, es como algo abstracto, decir mi hogar. No específico, sí, pero kahli es un edificio de donde yo puedo estar. Pero el chantli es como un hogar, un lugar, como el bosque, como el río, como el lago. Ese es el chantli, es el hogar. Por lo general los animalitos tienen un hogar. Que nosotros queremos hacer esa comparación, claro, en náhuatl. Pues sí, adentro también a veces ponemos nuestras plantitas, tenemos algunos animalitos con los que convivimos. Por eso lo queremos llamar también como hogar. ¿Sí? Entonces, por eso dice Yehua kalaki y chan. Ella entra a su hogar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros le agregamos también el posesivo, si se dan cuenta, se pierde el tli. La partícula tli y tl son absolutivos o también se les llama marcas de sustantivo. ¿Qué más? Bueno, estos son los que están en singular. Bien, y a todo esto vamos a hacer nuestra pequeña presentación. Yo creo que todos ya sabemos, ¿no?
Nehua. No toca. Ya digo mi nombre. Por ejemplo, en mi caso, Nehua no toca Seocelotl. Nehua no toca Seocelotl. ¿Por qué no digo mi nombre cristiano, o mi nombre occidental, o mi nombre impuesto? Bueno, porque es lo que yo estoy diciendo aquí con Nehua no toca. Estoy hablando de una siembra. No es un posesivo, ¿se acuerdan? En primera persona. Y toca es el acto de sembrar. Por eso cuando nos llevan con el tonal Pujquet, nos siembran nuestro nombre. Decimos, pues ahora me van a sembrar mi nombre. Me van a hacer mi siembra de nombre. Mi nombre México. Actualmente está de moda. Actualmente está de moda aquí precisamente en México. Muy recientemente impartimos un pequeño curso y yo les hablaba de la cuenta del tiempo y me presentaba como Nehua no toca. Estoy diciendo, yo, mi siembra o mi siembra, ¿podemos eliminar el Nehua así? Solamente decir no toca, mi siembra. ¿No? Toca es sembrar, toca es enterrar algo, es lo que quiere decir toca. Ahora bien, nosotros cuando nos siembra nuestro nombre realmente se hace alusión a que agarro un granito, un maicito, lo siembro y tiene que florecer. Para que florezca, para que crezca esta planta, debe de tener cuidados. Al igual nosotros van a tener nuestros papás esos cuidados para que podamos ir creciendo como ese arbolito que están sembrando. Bueno, sería por eso Nehua no toca Seocelotl. Pero pueden, si no no tienen su nombre o su siembra de nombre, pues pueden decir su nombre, no hay ningún problema. Ajá. Bien. Creo que aquí todos nos conocemos, a excepción del compañero que se integra precisamente a la clase. Y no sé, creo que el hermanito también, está el hermanito Víctor, él es Víctor Pérez, ahorita se va a presentar, todos los demás ya nos conocemos, ¿verdad? Pues bien, inicio si gustan y después les pregunto a ustedes. Para decir preséntate, vamos a decirle shi, el prefijo imperativo shi, mo, a ti mismo reflexivo, shimo, teishpanti. Shimo teishpanti quiere decir preséntate. En náhuatl, preséntate. Como una sugerencia, una petición. Pero veamos la estructura. Miren. Shi, el imperativo para dar una orden, una sugerencia, una petición. Mo es la partícula reflexiva, que es en esta semana es lo que vamos a ver ahorita esto. La partícula reflexiva, el imperativo. Te, la partícula te es de persona. Se refiere a persona. Ish, permítanme, de ishli. ¿Qué es ishli? Rostro. Pan, la palabra pan viene de la palabra pantli. Pantli, de bandera. Y la partícula ti, que precisamente, si nos damos cuenta, va aquí al final. Ti es como este sufijo como de sujeto que le estamos diciendo en segunda persona. De tú. Es como decir tú.
Sí, podemos encontrar que no está en ese orden como quisiéramos. Miren, empieza con she como una orden, ishli, como presenta tu rostro con tu bandera. Es lo que estaríamos diciendo la traducción literal. Shimoteishpante, presenta tu rostro a ti mismo. Agarro mi bandera. Esta es mi bandera, este es mi rostro y esta es mi bandera. Y soy fulano de tal. Me estoy presentando a mí mismo ante ustedes. Cuando decimos Shimoteishpante, presenta tu rostro, presenta tu bandera. ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque en la antigüedad se utilizaban estos pantli, banderas, para identificarme, mi calpuli, para identificar mi grupo, de dónde vengo. Por eso es que así dice, Shimoteishpante. Y bien, ahorita nosotros, Panquetzalistli, en esta veintena de Panquetzalistli, pues vamos a levantar las banderas. Banderas como decir, esto es lo que voy logrando, esto es lo que le ofrendo, similar a lo que vamos a hacer ahorita. Bien, aquí está, miren la palabra. Shimoteishpanti no ignitzin, y podemos decir el nombre con el que está aquí. El compañero que está como Venus, él es Víctor, ¿sí? Y ahorita se va a presentar. Ajá. Si gustan, empiezo yo. Nehua no toca se ocelot. Mi nombre es un ocelote. También Shimoteishpanti no ignitzin Leticia. Shimoteishpanti. No toca Yeyi Houtley. ¿Qué más? La Sokamati. Ahora escoja a alguien. Shimoteishpanti Miguel. ¿Qué más? Cuando toca Ometosli, Shiponeshpanti, Víctor. ¿Qué más, Víctor? No toca Víctor Pérez o Venus Guerrero. Mi nombre de siembra está por definirse todavía. ¿Qué más? ¿Qué va? Shimoteishpanti, Antonio. Amotimitzkaki. ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué más? Razucamati. Nejua no toca Nahuizipactli. Razucamati. Ajá. Shimoteishpanti, Rosa María Valencia. Titechkaki Rosa María. Amor. Parece que no. ¿Cuál? Temachiani. más? Nejua no toca Nahuizipantli. Shimoteishpanti, Tiago. La Sokamati. Nahui Cuautli, Nahui Zipactli.
Ujú. Quema. ¿Qué más? Nejo no toca. ¿Cómo se dice? Nejo no toca. Chicome coa. Quema. ¿Qué más? Los Ocamati. Los Ocamati Miek. Bien, miren, este sería como para sugerirle a alguien que se presente. Pero si yo me quiero presentar ante ustedes, a veces decimos, a lo mejor en una ceremonia, pues, ¿a quién se quiere presentar? ¿No? Decimos, ¿quién se quiere presentar? Pero podemos decir, Manimote Ishpanti. Y estamos diciendo que yo a mí mismo, como persona, presente mi rostro y mi bandera ante ti o ante ustedes. Este es el de ti. Ti como esa partícula de prefijo, pero en plural, ¿sí? Manimoteishpanti, que yo me presente ante ustedes. ¿Ah? A ver. A veces uno no lo hace con esa intención que digamos, pues quiere presentarse porque ya sabe un poquito de náhuatl, ¿no? Esto suena como que un poquito más con respeto cuando decimos manimoteish, panti, que yo me presente. Que yo me presente a mí mismo. Pero es también con esa parte cuando decimos, con el permiso de sus rostros, me presento, ¿no? Entonces yo digo, con mi rostro y mi bandera, me presento ante ustedes, ¿sí? Que es un poco esa interpretación cuando yo he visto y he escuchado en la gran mayoría de las ceremonias, decimos, con el permiso de sus rostros y de sus corazones, voy a iniciar el saludo o la apertura de los rumbos. Por ejemplo, Manimoteishpanti, y me presento ante ustedes. Sí, compañero Víctor, lo escuchamos. Aquí con la palabra Manimoteshpanti, ¿también incluiría de dónde proviene uno o solo el nombre? Sí, sería como decir que, ni, yo. Y aquí miren, ni, a mí mismo, te como persona, me presento con mi rostro y mi bandera. Y al decir mi bandera, mi pantli, pues con esta bandera yo me identifico. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Aunque no me gusta decirlo, la palabra, mi linaje, ¿de dónde provengo yo? Porque, bueno, pero lo del linaje creo que no. No sé, algunos creo que lo utilizan mucho, decir, con esta bandera yo represento a mi linaje. Yo le llamo más como represento a mi grupo. Se supone, y debe de ser así, que somos y vivimos en comunidad. Bueno, entonces Manimoteishpanti, que yo me presento, con el permiso de ustedes, pues yo me presento Manimoteishpanti. Ajá. Muy bien. Ahora tenemos esto de Ticochi. Tú duermes. Ya vimos. Ajá. Tlenon. Ya nos presentamos. Ahora vamos a hacer este trabajo, el de ¿qué me gusta hacer? La partícula nech
Es un prefijo de sujeto que su traducción literal es me. Ajá. Nech. Paktia. Paktia. La palabra nechpaktia, la de paki, permítame, aquí. Es un verbo, paki es feliz o contento o alegre. Por lo general es feliz. Es el ahí está. Esa es la partícula del verbo. Es un verbo, feliz o alegre. Tía. Ah, la partícula tía es precisamente la acción de. La acción del verbo. ¿Qué me está haciendo aquí? La acción del verbo que hace, pues ser feliz. Entonces, para decir, si decimos nechpaktia, me hace feliz. Me hace feliz. Como cuando nos saludamos, decimos nechpaktia motlahtol. Nechpaktia. Mo es el posesivo, mo. Tlahtol. Vamos a hacer esto. Vamos a separar esto para que podamos ver la estructura. La lengua náhuatl es un idioma muy aglutinante. Siempre utilizamos muchísimas partículas, prefijos o sufijos que nos van ayudando a precisamente a escribir. Inclusive con una sola palabra podemos escribir casi toda una frase. La partícula nech, su traducción es me, feliz, de alegre o alegre, de paqui. La acción le vamos a poner ahí. La partícula mo. La partícula mo es posesivo. Ajá. Es un posesivo en segunda persona. Tlahtoli es palabra. Palabra o mensaje. ¿Sí? Aquí miren. Motlahtol. La palabra, aquí, déjenme ponerle aquí la palabra completa de palabra o mensaje es tlahtoli. Tlahtoli. Es como palabra o mensaje. ¿Sí? Tlahtoli, palabra o mensaje. Pero acuérdense, cuando lo aglutinamos con un posesivo o lo pluralizamos, vamos a tener que eliminar la grafía y. Si se dan cuenta aquí, cuando lo aglutinamos con este posesivo, perdió este vocal I. Pierde también cuando esté L al final. Miren, motlahtol. Entonces, nechpaktia motlahtol quiere decir, me hace feliz tu palabra, tu mensaje, ¿no? Como cuando alguien nos escribe o nos manda un audio y nos dice algo que agrada al oído, que endulza al oído, como el xochitlahtoli, como algunas frases que ya hemos estado manejando en el grupo y que son interesantes. Decimos, nechpaktia motlahtol. Me hace feliz tu palabra, tu mensaje. Precisamente, y todo junto la palabra nechpaktia motlahtol. Me hace feliz tu mensaje o tu palabra. ¿Sí?
Hasta aquí, compañeros. Amo ¿No? Temachtiani. Amo. Bueno, hasta aquí tomamos bien entonces. Si entonces si decimos Nechcochitia. Nechcochitia. ¿Qué estaríamos diciendo? Siguiendo esta misma regla. Nechcochitia. Me hace feliz dormir. Estoy ¿Sí? feliz viendo Nechcochitia. Nech es me. ¿Sí? Cochi es dormir. Tía es la acción. Nechcochitia. Mo. Me duerme. Ajá. Nechcochitia motlastol. Estaríamos diciendo. Me hace dormir. Palabra. Palabra. Como que si nos estuviera hipnotizando, ¿no? O me estaba contando un poema o un cuento, un huehuetlastoli, pues esta me hace dormir porque pues escucho esa armonía, su palabra, la palabra que me está diciendo. Pero ahora bien, de aquí podemos hacer una frase, por supuesto. Nechcochitia motlastol, chalchihuitlicue. ¿No? Chalchihuitlicue. Nechpactia motlastol chalchihuitlicue. ¿Qué estaríamos diciendo? Me duerme tu palabra, señora de falda de jade, ¿no? De joya, de falda enjollada. De falda enjollada, pero también nos podemos referir al río, al lago, al mar. Es ese murmullo que hace el río. A veces nos recostamos o las olas del mar nos hacen dormir, nos hacen ensoñar, ¿sí? Y ahí en la poesía, en la Xochitlastoli, que vamos a ponerle esa imaginación. Ajá, Nechcochitia. Muy bien. Entonces, Temachtiani, si usted me dice Nechcochitilla Motlatol, yo le contestaría Nechpactia a Nimiscochi. ¿No? Ajá. Sí. Me alegra ponerte a dormir. Me alegra hacerte dormir. Pero si es nimis. Ajá. Si es nimitz, mitz es el té. Vamos a poner el nech. Pactia. Nimitz. Cochi. Nechpactia nimitz cochitis. Me hace feliz hacerte dormir. Oh, porque es eso lo que estaba diciendo Eastly, ¿no? ¿Cómo se llama? Los abstractos, ¿no? Sí. Cochitistli. Nimitz cochitis. Pero sería el sustantivo abstracto sería cochitistli. Permíteme. Ajá, cochitistli. Nimitz cochitis. ¿Sí? Cochi es precisamente dormir. Y si lo queremos trasladar como este verbo en sustantivo abstracto sería cochilis, cochilis.
cochilistli, permíteme, cochilistli. Ujú. Pero aquí lo cambiamos el cochiti de hacerte dormir, pero esta S, la grafía S, lo convierte como en un futuro, ¿no? O en que lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo en el futuro. Ni mis cochitis, el hacerte dormir. Ujú. Ni yo, mit, te, cochi, dormir, ti, a ti, y la S como en un futuro. Ni mis cochitis. Nechpacter ni mis cochitis. Bueno, sería eso como para las frases que a veces vamos construyendo y vamos realizándolo. Tenemos esto. Tehuame tinesnemi. Nosotros caminamos. Pero si quiero decir nosotros caminamos en el sendero, por ejemplo. Ajá. Tehuame tinesnemi. Aquí es donde vamos a utilizar esta partícula. Ipan. Ipan, ¿qué quiere decir? Sobre de. Y le podemos poner aquí como de algo. Ajá. Ipan, como es sobre de algo, en algo, encima de, sobre de. Tehuame tinesnemi. Ipan. Ipan oh. Ipan ohtli. Por ejemplo, nosotros caminamos en, aquí no pudiéramos decir nosotros caminamos en el camino, pero podemos decirlo de esa manera. Si queremos trasladarlo a como nosotros lo manejamos en la parte filosófica, podemos decir nosotros, tehuame, nosotros caminamos en el sendero, ¿no? Nosotros caminamos en el sendero. Tehuame tinesnemi ipan ohtli. Acuérdense, este puede ser con J o con H. Pan ohtli. Tehuame tinesnemi pan ohtli. Ojo, aquí nosotros debemos de ver muy bien, cambiamos la J por la K, vamos a decir, Tehuame tinesnemi ipan ohtli. Y ohtli y ohtli son dos cosas diferentes. El ohtli es el pulque. ¿Es licor? Ohtli. Ajá. También podría ser licor, octli. Sí, como licor. Bueno, porque Sí, dicen como que es. Tlaloc viene Ajá. de TL, de licor de la tierra, ¿es correcto? Como Tlaloc. Sí. Okay. Así es, mire, Tlaloc, ¿no? Sebastián, Sí, sí. no sé qué tengo que moverle a mi pantalla, pero no puedo levantar la mano desde hace un rato. Entonces, Sí, sí. Lo escuchamos, hermanito, lo escuchamos. Yo quiero compartir algo. Si yo digo Adelante, adelante. Tehuame, Tinesnemi, Ipan, Ilhuicat, estaré diciendo, nosotros caminamos sobre el cielo. Sí. Sobre el cielo o en el cielo. O en el cielo. Ajá. Tema. Metafóricamente podemos decirlo de esa manera. ¿Qué más? ¿Cuál Inognizi? ¿Cuál te sacamati? Bien. Regresando a lo que nos preguntaba el hermanito Víctor de Tlaloc.
Viene de dos vocablos, de tlali. Tlali, que sería tierra. Y octli, que es el licor o el pulque, ¿no? Octli, ¿por qué aquí se fractura de Tlaloc? Bueno, pues esta es la raíz del octli. Tlal es la raíz de tlali. Y al momento de aglutinarse, pues se perdió eso de Tlaloc. Y no es el dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc realmente es el licor que bebe la tierra. O sea, el agua es el licor que necesita la tierra caer a este plano para que pueda dar vida. Y es algo que se asemeja esto que hace la tierra con el agua. Metafóricamente, y algunos registros que se han compartido, esta agua es el semen y la tierra es el vientre. Al momento de caer en la tierra, brota un nuevo ser vivo. Se hace esa alusión también. Por eso es que es un licor sagrado. Es un licor importante porque gracias a la lluvia reenverdece precisamente los campos, los tepeyolojes, los montes, para que pueda haber vida. ¿Por qué va a haber vida? Porque va a haber que van a comer los animalitos, inclusive nosotros ir por verduras en el campo, ir por raíces, ir por frutos, y si no hay agua, pues no hay vida, ¿no? Entonces, Tlaloc realmente es eso, es el licor que bebe la tierra, pero tiene todo un trasfondo de conocimiento de cómo decimos que el agua y la tierra hacen el amor para dar vida a nuevo ser vivo. Acuérdense que la planta, para nosotros, desde la filosofía, es un ser vivo. Es un ser que siente, escucha y nos comunica. Que no sabemos su idioma, es donde nosotros debemos de trabajar, como lo que venimos platicando en las charlas. Ajá. ¿Sí? Espero haberle contestado su pregunta, compañero Víctor. Lo de Tlaloc. ¿Qué más? Matlasocamati. Amejuame anesnemi. Ustedes caminan. Ajá. Amejuame anesnemi. Ipan. Citlal Icue. Ipan Citlalicue. ¿Qué estaríamos diciendo? Amejomeane enemi Ipan Citlalicue. Vamos a quitarle esto. Estamos formando una frase. Amejomeane enemi Ipan Citlalicue. Acuérdense, la Citlalicue es una energía, es una deidad, que podemos decirle a lo mejor de esa manera, que está en la noche. Precisamente es el manto de la noche, que Citla, de Citlal, de Citlali, y la partícula I es como posesivo, cue de cueitl. Fíjense, déjenme ver aquí. La palabra Citlali es estrella. Y la partícula I, su, es un posesivo en tercera persona. Su de ella, vamos a ponerle aquí. Su de ella
o de él. Así. Y cue viene de la palabra cueit. ¿Qué es cueit? Falda. Ajá. Y citlalicue, podemos decir que es de la falda de estrellas. ¿Y quién tiene la falda de estrellas? ¿O el manto de estrellas? Pues la noche. Ujú. Temastiani, Citlalicue. podría ser, nosotros caminamos sobre, se me fue, sobre la falda de estrellas. No, Sobre la falda de estrellas, o podemos decir, a mejor me enemy, debajo de la falda de estrellas. Ajá. quema. Para decir debajo es Itlán. Fíjense. Itlán. Debajo de. Itlán. Debajo de. Ujú. Debajo de Ok, algo o de alguien. entonces cambiaremos el Ipan. Almejuame, ¿Va? Anehnemi, Itlan, Citlalicue. ¿Qué más? Nosotros caminamos debajo de la falda de estrellas. Ujú. Amejuame anenemi Itlán Citlalicue. Ustedes caminan debajo de la falda de estrellas. Quema. Ujú. Escamati. ¿Qué más, no dice? ¿Sí? Itlán Citlalicue, que es la noche. Es una frase muy interesante que los abuelos lo practican mucho y te lo dicen. No, a lo mejor no te dicen ustedes, sino te dicen sí. ¿Qué pasó con mi pantalla? ¿Se congeló? Aquí estamos, lo escuchamos, Temastiani. Se congeló mi pantalla, pero bueno, Lo escuchamos de todos modos, pues aquí estamos. perfecto. Entonces, veo. miren, ajá. Esta parte les decía yo, solo que a nosotros, bueno, se nos dice, se nos da como una orden, una sugerencia, nos dice, Shinehnemi, Itlan, Citlal, Nicue. No te dice, perdón. Ah, ya se restableció esto. Ajá. No te dicen, cuando te dicen, Shinehnemi, Itlan, Citlalicue, es como una frase clave que te están diciendo como hablar en clave, decimos. Miren, ahorita le voy a decir esto. Shi, ne, nemi, itlan, citlal, y cue. Me están diciendo a mí, camina debajo de la camina debajo de la falda de estrellas. Esa es la traducción literal. Pero encierra esta frasecita. Nos está diciendo que nosotros caminemos bajo la noche, pero que sepamos nosotros que debajo de esa noche, de esa oscuridad, hay estrellas que hay que lograr. Y esas estrellas a lo mejor no es tan literal,
pues agarro una estrella. No, no. Las estrellas son el conocimiento, que en la noche hay conocimiento. Desde visualización, desde meditación, desde intención, desde acción. Desde lo que hacemos en la noche para conocernos a nosotros mismos. Por eso dice, Shinehnemi itlan sitlalicue, camina debajo de la falda de estrellas. Y esa frasecita me gustó mucho, que llegamos a construir un pequeño poema con esto de Shinehnemi itlan sitlalicue. Pero refiriéndonos, y yo aquí me referí con esta frase a un niño, que es muy cortito, dice, Shinehnemi itlan sitlalicue, Shiyolpaki iguan, Shimomachti, Pampaum Katlamatilisli, más que Tlayohuato. Dice, camina debajo de la falda de estrellas. Aprende a caminar sobre esta oscuridad, que en la oscuridad hay sabiduría, que en la oscuridad siempre encontrarás. Es precisamente, lo estoy haciendo en segunda persona. Pero si yo lo quiero practicar eso, si yo le quiero decir a esa la Citlalicue, acuérdense, es una energía, es una deidad y está presente. Nos da mucha sabiduría. Puedo decir, Ninehnemi itlan Citlalicue. Nictemoa, busco, Nictemoa, Tlamatilistli, busco sabiduría. Pampa, Pannoyolo, Kineki, Kimatis, porque mi corazón quiere saber. ¿No? Fíjense cómo este náhuatl es muy metafórico. Ajá. Bueno, es tan metafórico que con 2, 3 frases vamos a agregarle toda esta información. Toda esta connotación. ¿Sí? Bueno. Ajá. Algo ¿Qué más que te mencioné? Bien, terminamos con el otro plural, que nosotros vamos a ver, que es Yehuantin o Yehuame, que el de ellos. Una pregunta. Sí, adelante. Ajá. Ahorita que hablaba sobre las metáforas del náhuatl, yo aprendí que, por ejemplo, atl, sabemos que es agua. Uh-huh. No escuché la última palabra, si me lo pudiera repetir, por favor. Que dentro de la metáfora del náhuatl está la palabra atl, pero también dicen que atl puede significar pensamiento, que porque los dos tienen que estar en constante flujo. Sí, tiene varias advocaciones, atl como el fluir, el atl como el de ser muy transparente, el de ser muy honorable, el de ser muy honrado. Nos simboliza la adaptabilidad. O sea, con esa simple, una sola palabrita, que para la filosofía de nuestros pueblos tienen una vida, tienen vida, son maestros, les decía yo. Ellos son maestros. Nosotros podemos ser sus alumnos, sus aprendices, pero nos van a enseñar a vivir la vida por el camino que debemos de seguir y por el camino que siguieron nuestros abuelos. Yo soy uno de esos que me fascina el río,
porque he encontrado muchísimo con el fluir del río. Y porque también me enseñaron un pequeño poema, es una plegaria, es un huehuetlactoli, que debemos de aprender del agua, de la tierra, del aire y del fueguito, el abuelo fuego. Sí, es muy metafórico el idioma náhuatl. ¿Sí? Hay palabras. Porque también es. También el significado de anáhuac, que ahorita estamos utilizando o retomando la palabra anáhuac, entonces, que es entre aguas, pero también había yo aprendido que podría interpretarse como el lugar donde se armoniza el pensamiento. Sí. De nahuatl, de sonido, como el sonido del agua, así. El idioma que se asemeja al sonido del agua. La traducción literal. Pero la traducción metafórica, vamos a regresar con eso, es el sonido, el murmullo del río que agrada al oído, que confluye, que armoniza el pensamiento, pero que armoniza también con el ser interior. Nahuatl, de náhuatl. Náhuatl, la palabra armonizadora, la palabra que a veces no necesita muchísima información, a veces no necesita complicaciones porque precisamente te enseña a conectarte con nuestra madre tierra. Y no lo digo tan solo el náhuatl, y los otros idiomas, yo sé que también tienen esa connotación de siempre estar en armonía con nuestro universo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tema Nesnemi, como ellos o ellas caminan. Si se dan cuenta, miren aquí lo único que podemos identificar, Nesnemi, es en singular. El plural es la grafía J o la grafía H, lo que hace que convierte en plural. Nesnemi. Yehuame Nesnemi Tlayua. Yehuame Nesnemi Tlayua. Tlayuatok. Tlayuatok. Ellos o ellas caminan en la oscuridad. Tla, como en esa oscuridad hay cosas que no sabemos, necesitamos descubrirlo. Yowa, de Yowali, tok, de la palabra tok, de que en ese momento hay algo que no podemos percibirlo como algo abstracto. Es una partícula de abstracto, pero referente a la parte espiritual. Tlayuatok, Nesnentok, que está en ese proceso, como el copretérito, que sigue, que está haciendo esa acción y sin concluirse. Tlayuatok. Yehomen enemi Tlayuatok. Ellos caminan en la oscuridad. Que hay cosas en la oscuridad, pero no pueden ver ellos. ¿Por qué? Porque pues no perciben. Bueno, pues esos serían los pronombres personales, compañeros. Les decía yo aquí, la grafía J funciona como pluralizador o la grafía H.
Aquí a veces es similar, nada más un recordatorio de los pronombres personales con sus algunas variantes. Pronombres con carácter y también lo de con carácter de sujeto. Sí, si se dan cuenta, yo les presento uno, dos, tres, cuatro verbos. Y una de las tareas que ahora sí vamos a trabajarlo y lo vamos a trabajarlo mañana de nikneki, tikneki, nikineki, tikneki. Es esto, lo que acabamos de ver, Nejo. Yo quiero, nikneki. Tú quieres, tikneki. Oni, de beber. Paca, lavar. Nel toca, creer. Y para este verbo de nel toca viene de, fíjense, viene de una aglutinación nel de Nelly. Lo cierto, lo verdadero, de Neltilisli, toca sembrar la verdad. ¿Por qué se hace presente mucho eso de sembrar? Porque nosotros, para poder obtener la verdad, necesitamos sembrarlo. Necesitamos cuidar esa verdad. De Nel toca. Que estás sembrando lo real, lo que es verdad. ¿Por qué? Porque tú mismo ya lo practicaste, porque tú mismo ya lo pusiste en práctica. Porque yo les puedo contar muchas cosas, pero si yo no lo he puesto en práctica, no es verdad. Pero también es mi verdad. Necesitan ustedes practicarlo para que lo puedan creer. Nel toca, de Nelly, de Melawak. Nel toca, parece. Niknel toca, yo creo. Tiknel toca, tú crees. Shiknel toca, créelo. Shiknel toca, nemi tonatiu. Créelo que en verdad tonatiu vive, tiene vida. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de mañana, ya con los verbos y con estos prefijos que acabamos de ver, que son prefijos de sujeto o pronombres personales ligados. Y mañana vamos a construir un pequeño poema, una plegaria o huehuetlahtoli, que lo vamos a poner en práctica en estos próximos días, que sería miércoles y jueves, para poder irlo practicando. Hasta aquí, compañeros, vamos a descansar. Si hubiera alguna duda, los escuchamos. ¿Amo? Solo una Sí, compañera Rosa María. Ajá, la clase va a ser ¿a qué hora, perdón? A las 9. A las 9. Hoy cometí el error de ponerle de 5 a 6 o 6 a 7. Ok, muy bien. Sí, las clases van a ser de 9 a 9:30. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, compañeros, pues por mí sería todo. Timosewikan, timoitas que mosla, wantla anechita, mictlampa, shinech la paloca. Bueno, nos vemos mañana, descansen. Y si me ven en Mictlampa, pues salúdenme, ahí vamos a charlar un poco también. Timosewikan. Etlana paloli, timoitas que no gniwan.